¿Ya está bien? Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un poco acerca de lo que son, las prenociones en investigación. ¿Cómo? Bueno, buenos días otra vez. Como decía hace un momento, el día de hoy vamos a trabajar sobre las prenociones y cómo influyen en la investigación. Cómo a partir de toda una serie de saberes, bien sea teóricos o bien sea del sentido común o de la vida cotidiana, nosotros podemos construir nuestro proceso de investigación. Cómo nos afecta, cómo nos apoya también, desde qué perspectivas podemos visualizar todas estas situaciones. Empezamos, como se ve en la pantalla, con una frase de Sir Isaac Newton. Bueno, no es originalmente de él, pero pues ya la habíamos mencionado anteriormente. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Obviamente está haciendo referencia a personas que han sido o investigaciones o investigadores que fueron antecesores de él, que trabajaron previamente los temas que él pues de una o de otra manera desarrolló. Así, pues esto nos lleva a pensar en qué papel juega la teoría y qué papel juegan las prenociones en el proceso de construcción de conocimiento, en nuestro caso específico, de conocimiento de tipo científico. Así, pues, hemos visto que, bueno, se ha manejado y hemos planteado las prenociones, las ideas previas, a veces como obstáculo epistemológico. Hemos hablado de los obstáculos epistemológicos, el pensamiento de Bachelard, cómo se plantea toda una serie de elementos que en determinado momento nos impiden desarrollar de manera efectiva nuestra investigación. Pero también, a su vez, este mismo conocimiento previo nos sirve, llámese este conocimiento previo teoría en el sentido formal del término, llámese sentido común. Así, pues, lo que nos interesa ver aquí es el efecto que tiene en el proceso de investigación. Podemos ver que existe toda una serie de elementos que llevamos a la hora de plantear un proceso de investigación.
Incluso los autores que plantean una visión naturalista, si no quieren caer en un empirismo ingenuo, en un realismo ingenuo más bien, obviamente tienen que reconocer que hay toda una serie de elementos previos, llamémosle ideas preconcebidas de la realidad, llamémosle teorías a las cuales nos ascribimos, llamémosle pues la visualización que tenemos del mundo, nuestra ideología, etcétera. Bueno, puede ser toda una serie de elementos, hay toda una serie de factores que influyen a la hora de plantear una investigación y a la hora de llevarla a cabo. Nosotros, para efectos de análisis, lo podemos dividir en dos grandes rubros. El primero es el sentido común, los conocimientos previos, los conocimientos que tenemos nosotros a partir de nuestra vida, a partir del estar de nosotros en el mundo. Y por otro lado, encontramos un corpus formal. El corpus formal, a lo que nos referimos, pues es a toda esa serie de elementos teóricos, de elementos que parten de un distanciamiento de esa realidad, de un distanciamiento previo con el conocimiento cotidiano, con todos esos saberes. Pasemos pues a analizar un poco lo que es el sentido común y cómo tiene una influencia. Primero, veamos características. Para empezar, el sentido común es vivencial. El sentido común surge en gran parte a partir de todas esas relaciones, de toda esa vida que tenemos. Así, por ejemplo, nosotros planteamos que si tiramos un objeto, obviamente se va a caer. Si lo soltamos de cierta altura, se va a caer. Podríamos decir, no, es que ese es un conocimiento científico. No, en realidad ese no es un conocimiento científico, ese es un conocimiento que nosotros tenemos porque nosotros lo hemos vivenciado, lo hemos observado a partir de nuestras vivencias. Si nosotros sabemos que un alumno está inquieto, probablemente le pongamos el mote, si siempre está inquieto, de que tiene TDAH, independientemente de las implicaciones que pueda tener eso. Es muy común que los maestros utilicemos esa conceptualización o esa categorización del sentido común, si se me permite decirlo de esta manera, aunque suena un poquito contradictorio, ¿no? Un alumno que es muy inquieto, muy probablemente le demos la explicación de que tiene TDAH, es hiperactivo, no puede estarse quieto, no puede centrar la atención, sin que nosotros hagamos un análisis a mayor profundidad, sin que nosotros visualicemos cuáles son los factores que hay detrás de ese alumno, qué es lo que le está pasando en realidad. Lo etiquetamos y eso nos sirve en cierta medida para buscar resolver un problema. Si tiene TDAH, entonces ya no es problema de nosotros. Entonces ya es problema que requiere la intervención de un profesional de otro estilo, un neurólogo, una persona que le pueda dar los elementos que requiere. Por eso decimos que el conocimiento del sentido cotidiano es pragmático. El conocimiento del sentido cotidiano nos sirve para vivir, como dice el mismo nombre, ¿no? En su cotidianidad, en lo que estamos haciendo todos los días. Así, pues, en este sentido, pues, nosotros tenemos una serie de saberes que nos permiten interrelacionarnos directamente con la realidad. Y esa interrelación directa con la realidad, pues, es de manera acrítica. No nos interesa explicarnos a profundidad por qué decimos, por ejemplo, ahora que está haciendo frío, que tomando vitamina C vamos a evitar el resfrío. No, simple y sencillamente es algo que ahí está presente, es algo que nosotros sabemos y lo llevamos a cabo. O sea, nos planteamos tomar jugo de naranja, nos planteamos, perdón, tomar frutas cítricas como sería la guayaba, limonadas, etcétera. Tomar mucho líquido, bueno, eso ya es cuando uno está resfriado, pero sí no nos interesa saber por qué pasa esto. Incluso a veces en ese carácter acrítico llega a situaciones que pueden ser
contraproducentes. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, hablan de que se toman su caballito de tequila o tantito licor porque el cuerpo inmediatamente siente la subida de calor. Pero sin embargo, si nosotros revisamos, nos damos cuenta que en vez de calentar al cuerpo, tiene un efecto contrario por una serie de factores fisiológicos. No nos interesa profundizar sobre eso. Lo que nos interesa aquí visualizar es el carácter acrítico, el carácter eh, pues preestablecido en el sentido de que ya está ahí y lo consideramos verdadero sin necesidad de algún otro esfuerzo. De aquí, pues nosotros podemos ver que el sentido común puede funcionar de dos maneras distintas para nuestra investigación. Puede funcionar como un obstáculo, obviamente, al ser un conocimiento de tipo acrítico, al ser algo que nosotros no le ponemos la debida atención, sino que lo damos previamente por cierto, pues es un obstáculo, es algo que nos impide. Pero a su vez, ¿de dónde surgen nuestros intereses de investigación? ¿De dónde es que surge la necesidad de visualizar esa realidad de manera distinta, la necesidad de tener una otra forma de entender las cosas? Pues lo podemos ver que la fuente de nuestras investigaciones generalmente van a ser factores del sentido común. Es muy raro que nosotros primero entremos con un marco teórico muy elevado y analicemos muchas teorías y de ahí surja nuestro interés de investigación. No es cierto. Esto, si hay alguna investigación que haya surgido así, se me hace difícil localizarla. Igual y puede haber, pero en general nuestras investigaciones, el interés por hacer investigación surge de nuestra cotidianidad, de nuestras propias experiencias, de nuestras propias vivencias. Eso es lo que genera nuestro interés por investigar. Es algo que nos problematiza, algo que nos lleva más allá de la aceptación acrítica de la que hablábamos ahorita. Así, por ejemplo, pues si a mí he tenido una serie de experiencias en varias escuelas a partir de varios procesos distintos de formación y de repente yo me siento desubicado en la realidad, o no desubicado, sino que de repente siento que he tenido experiencias en una escuela, he tenido experiencias en otra escuela, he tenido experiencias en varias escuelas y, eso me lleva a plantearme qué soy yo y de ahí probablemente me lleve a plantear cómo se conforma o cómo se ha venido conformando esa identidad mía como sujeto escolarizado, de dónde parte mi proceso de formación identitaria. Así pues, esta experiencia cotidiana, este saber cotidiano, a la hora de problematizarlo, a la hora de extrañarnos sobre él, por algunos factores, puede ser una serie pues bastante grande de factores los que hay ahí presentes, es la que hace que nos interese realizar investigación sobre ese tema. Pero también, como ya habíamos visto, esta misma sentido común, esta misma experiencia cotidiana nos puede funcionar como un obstáculo. ¿Por qué? En primer lugar, existe un proceso de normalización. ¿Qué queremos decir con normalización? Pues queremos decir que esa realidad queda visualizada como normal, como que así son las cosas, no hay otra forma de ver las cosas. Todo está ya predeterminado, todo está ya dicho, así se han resuelto las situaciones, pues bueno, así las vamos a seguir resolviendo. En realidad, muchas veces el pensamiento crítico, aunque suene un poco duro, pudiera parecer, sobre todo en algunos contextos, como un obstáculo. Para la cotidianidad pareciera ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque no nos interesa visualizar, no nos interesa entender. Lo que nos interesa es resolver las situaciones que se dan en esa cotidianidad. Por lo tanto, pues si yo siempre he sacado, siempre he estudiado de X manera y me ha dado buenos resultados, no me va a interesar pensar cómo mejorar mis resultados, sino simple y sencillamente
así se dan las cosas y así se puede resolver. Eso va muy ligado a lo otro, el sentido práctico que tiene el sentido común. O sea, vamos a resolver las situaciones inmediatas. No hay que pensarle más, no hay que darle más vueltas. Eso es así y así se queda. Así, pues, el sentido común nos sirve para resolver situaciones que ya están presentes, que ahí están y sobre las cuales podemos actuar inmediatamente. Pero, sin embargo, pues no hay mayor problema, no hay necesidad de problematizarlos. Y eso incluso vamos a ver ahorita más adelante que funciona también cuando nos planteamos en determinado marco teórico. Si yo soy un investigador y toda la vida he trabajado sobre determinado marco teórico, pues a lo mejor ese marco teórico ya se ha subsumido, ya se ha incluido dentro de mi propio sentido común. O sea, yo no veo la posibilidad, no veo ni siquiera la necesidad de visualizar las cosas de manera distinta. Otro elemento muy importante y que es una distinción muy, bueno, no muy radical, una distinción radical entre el sentido común y lo que sería el saber crítico, el saber teorético, es la cosificación. ¿Qué queremos decir con la cosificación? Cuando nosotros nos planteamos a partir del sentido común, vemos las cosas como, bueno, vemos las situaciones que se nos presentan como cosas, son objetos como tal, tienen una entidad, tienen una sustancia. Así, por ejemplo, hablamos de velocidad y casi nos imaginamos que hay una entidad encima del sujeto que se está moviendo, que es la velocidad, ahí está. Si hablamos de la teoría psicoanalítica, hablamos del complejo de Edipo y casi lo vemos encima del sujeto que ahí va jalándole, eh, controlando al sujeto como si fuera un, ¿cómo se dice? Un volante, como que es algo, sin pensar que muchas veces, o la mayor parte de las veces, el pensamiento científico no se basa en objetos, no se basa en cosas tangibles, en cosas reales, sino lo que establece son relaciones. La velocidad no es más que una relación, no es una situación tangible, es una relación donde establecemos que si en cierto tiempo se recorre cierta distancia, pues esa va a ser vamos a decir que tuvo cierta velocidad. Si decimos que un sujeto se comporta de determinada manera, pues podemos establecer que hay toda una serie de factores que intervienen en eso, que nosotros para entenderla le damos la idea de que es un complejo, el complejo de Edipo. Si nosotros vemos que un sujeto cambia sus actitudes desde una perspectiva conductista, decimos que hay un aprendizaje. No son cosas, son relaciones de lo que estamos hablando. También ahí podemos encontrar un apriorismo. En el sentido común, lo que nosotros sabemos es verdadero a priori. No es necesario hacer comprobación, no es necesario plantear una visión distinta de las cosas. No, ya de entrada sabemos que eso es verdadero, que eso es cierto, no hay mayor problema, no hay mayor eh, eh, no hay mayor pues, ¿cómo le podremos decir? No hay mayor problema, de hecho, como dije ahorita, ¿no? El apriorismo del sentido común plantea que conocemos la verdad. Incluso eso está muy ligado con las respuestas que dan muchas veces nuestros alumnos, sobre todo en nivel básico, que nos dicen que le preguntamos, y bueno, ¿y por qué dices que las cosas son así? Porque así son, o sea, no hay mayor explicación, no hay una necesidad de una mayor explicación. Lo vemos como autoevidente. Cuando tomamos estos cuatro factores, nos damos cuenta que al final el sentido común sí puede funcionar como un obstáculo. Funciona en determinado momento como una fuente. Cuando nosotros logramos visualizar, logramos hacer un rompimiento con nuestro sentido común, en entendiendo este rompimiento como una visualización, un ponernos un poquito fuera de esa cotidianidad que se nos plantea. Pero cuando nosotros no logramos hacer eso, para la creación de conocimiento lo vamos a ver como un obstáculo. ¿Por qué? Porque nos impide desarrollar investigación. Si nosotros sabemos que algo ya es verdadero, pues obviamente que no vamos a tratar de comprobar por qué es verdadero o si es o no es verdadero. Si nosotros establecemos que
que las situaciones que se nos plantean son tangibles, las ideas que tenemos son tangibles, pues prácticamente vamos a utilizar una serie de herramientas intelectuales como las que utilizamos para percibir los objetos que tenemos enfrente, no como si fueran situaciones completamente distintas, ¿no? Y en ese sentido, pues incluso nosotros cuando visualizamos desde el sentido común esa realidad, la visualizamos como tangible y no nos problematizamos sobre ella. ¿Qué queremos decir con eso? Por ejemplo, eh, un experimento muy interesante que hacen algunos de los filósofos griegos de tipo escéptico, trata precisamente de romper con esa cosificación y con ese a priorismo que tenemos. Pirrón plantea un experimento mental que dice, tenemos 2 cubetas de agua. Bueno, vamos a tener 3 para que sea más fácil el experimento. En una tenemos agua muy caliente, a punto de hervir, y en otra tenemos agua donde está flotando hielo. Metemos la mano derecha en el agua caliente y la mano izquierda en el agua fría. De aquí, pues las dejamos un rato a que ya no la sintamos ni tan caliente ni tan fría. Y luego la sacamos y la metemos en la tercera cubeta. La tercera cubeta tiene agua a temperatura ambiente. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí lo que va a pasar es que la mano que teníamos en el agua fría va a sentir el agua como muy caliente. Y la mano que teníamos en el agua caliente va a sentir muy helada el agua. Aquí la intención de este experimento es comprobar que lo que vemos cotidianamente, lo que los sentidos nos presentan, también nos puede engañar. Incluso, pues esto mismo ha sido un problema desde la antigua Grecia con los conceptos de los colores. Por ejemplo, ¿de qué color es el cielo? Es una pregunta que parece muy sencilla de contestar, es azul, no hay mayor problema. Pero ¿qué pasa al anochecer? ¿O qué pasa al amanecer? ¿De qué color es el cielo? Si lo vemos, pues lo vemos rojo. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un cielo de color rojo y un cielo de color azul en el mismo cielo? Son una serie de problemas, pues, que se nos plantea a partir del sentido común. En cuanto al corpus formal, ahora sí, ya dejando un poquito de lado lo que es el sentido común, se refiere a los modelos teóricos existentes o teorías los cuales dirigen o direccionan la investigación. Y así, este corpus de teorías implica toda una serie de concepciones acerca de la realidad a investigar. Implica toda una serie de visiones, como mencionamos el sábado pasado, implica qué es la realidad, implica cómo se conoce la realidad y implica qué podemos hacer para investigar esa realidad, para llegar a conocer esa realidad. Y como tal es un modelo de la realidad. Vamos a plantearnos un poquito acerca de esto. ¿Qué significa que sea un modelo de la realidad? Cuando hablamos de una teoría como un modelo de la realidad, hablamos que esa teoría no necesariamente tiene que corresponder a la realidad como tal. Pongamos un ejemplo de esto. Cuando nosotros estudiamos electricidad, muchas veces en los niveles básicos nos plantean que la electricidad es como si fuera un circuito hidráulico, como si fuera una tubería de agua por donde la corriente pues va a ser, la corriente eléctrica incluso va a ser el flujo de agua. El voltaje va a ser la presión que tenga esa agua y pues la resistencia es el rozamiento que tenga el agua sobre sobre la tubería, efectivamente. De ahí pues podemos establecer una serie de símiles que nos permite visualizar esa realidad, pero será exactamente igual, será equivalente. Aquí estamos utilizando un razonamiento analógico, pero será totalmente equivalente el agua a la corriente, en este caso corriente directa. No son exactamente equivalentes.
pero nos permite explicar esa realidad. Cuando, por ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo más ligado a la educación. Cuando nosotros visualizamos el concepto de aprendizaje, lo podemos visualizar de una diversidad de maneras. Por ejemplo, algunos cognitivistas plantean el aprendizaje como un proceso de asimilación de los datos de la realidad en la memoria de largo plazo. Hay una memoria de corto plazo sobre la que funciona y luego logramos en determinado momento pasar esos datos que tenemos en la memoria de corto plazo a la de largo plazo, que es pues prácticamente infinita y la cual almacena todos nuestros conocimientos, etcétera. Esta visualizando el aprendizaje como si fuera un input-output de una computadora. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos con un conductista, vamos a ver que el aprendizaje no va a consistir en eso. El aprendizaje va a consistir en la modificación de una conducta observable. ¿Por qué? Bueno, el conductismo clásico dice que por reforzamientos. De ahí, pues nosotros vemos una conducta adecuada, le damos un premio a la persona que tiene esa conducta para que se refuerce. Así, de manera muy sencilla, muy sintética, podemos entender estas dos visiones. Luego, por ejemplo, tenemos el constructivismo, ¿no? El constructivismo ve, pues dependiendo del modelo constructivista, si es un modelo piagetano, podemos encontrar muy fuerte la idea de la maduración biológica y luego cómo se desestabiliza en función a los estímulos exteriores y eso hace que las mismas estructuras vayan modificándose. Si vemos un modelo vygotsiano o más social, vemos que hay todo un andamiaje dependiendo del contexto y del grado de desarrollo que tenga el sujeto, y pues eso va a permitir que vaya habiendo aprendizaje. Entonces, dependiendo de esto, la teoría nos va a permitir visualizar la realidad de manera distinta, nos va a permitir tener una idea distinta de cómo se hace realidad, cómo se producen los fenómenos, en este caso que mencionamos anteriormente, el aprendizaje, y cómo ese aprendizaje pues puede ser fomentado y cómo ese aprendizaje puede ser investigado. Obviamente que si partimos de una visión conductista, no nos interesa lo que pasa al interior del sujeto, los procesos mentales ni nada de eso, todo eso es una caja negra. En cambio, si partimos de un proceso cognitivista, obviamente que nos interesa lo que pasa al interior del sujeto, cómo se da ese proceso de asimilación de los contenidos de la memoria del corto plazo a largo plazo. La teoría, como mencionábamos ahorita, incluye pues un método, perdón, de manera creciente, un fenómeno. La teoría es sobre algo, sobre un fenómeno en el sentido kantiano de lo que está ahí, de lo que está presente a nuestra conciencia, sobre algo que podemos nosotros visualizar, algo que podemos tener en nuestra realidad. Realidad entendida en un sentido amplio, o sea, bueno, más bien estrecho, realidad como lo que podemos percibir, no una realidad ontológica, sino una realidad que tenemos frente a nosotros. Luego, una forma de hacer conocimiento de esa realidad. ¿Cómo podemos visualizar, cómo podemos generar conocimiento de esa realidad? Regresando al ejemplo, si podemos contrastar el conductismo frente al psicoanálisis, vamos a ver que hay elementos diferenciales muy importantes. Por ejemplo, el psicoanálisis acepta para generar conocimiento la introspección, el visualizar los estados interiores del sujeto por parte del mismo sujeto. Obviamente, una persona externa no puede visualizar los estados interiores de otro sujeto. Pero, en cambio, para el conductista esto es imposible. Lo único que se puede visualizar es la conducta observable, lo que podemos nosotros tener aquí y ahora frente a nosotros. Y en ese sentido se plantea qué puede ser conocimiento. Y de ahí también se puede implicar cuál es el método a seguir, cómo podemos construir
ese conocimiento? ¿Cómo podemos hacer que todo eso se convierta en un corpus de conocimiento, en un corpus bien estructurado? Porque al final de cuentas, una teoría implica eso. Una teoría implica, a diferencia del sentido común, que haya cierta congruencia entre los elementos que conforman esa teoría, ¿no? Por ejemplo, en el sentido común, nosotros tenemos que tenemos creencias que pueden ser incluso contradictorias entre sí. Podemos pensar que rezándole a los espíritus y dándole antibiótico vamos a aliviar a una persona. Son dos modelos distintos de percibir la realidad, pero no hay ningún problema, no hay una exigencia de esa congruencia lógica. En cambio, en un modelo teórico sí se exige que haya esa congruencia, sí se exige que no haya esos brincos, esas contradicciones que pudiera haber dentro de un modelo teórico. Entonces, ¿de qué nos va a servir la teoría, ahora sí, para establecer nuestros problemas de investigación? ¿Cómo vamos a poder o cómo vamos a utilizar la teoría para hacer investigación? Bueno, la teoría en primer lugar nos delimita los problemas. Hay cosas que dentro de un marco teórico van a ser problemas y otros y dentro de otro marco teórico no son problemas. O sea, lo que pasa al interior de la mente de un sujeto para un conductista no es un problema, no es algo que importa investigar, no es algo que nos lleve a visualizar una posibilidad de generar un problema. También, por ejemplo, retomando otro ejemplo de la física, a principios del siglo XX se decía que la física newtoniana estaba a punto de terminar, de estar completa, de que la mecánica clásica estaba a punto de explicar toda la realidad física, que ya nada más había 10 problemas que había que completar, que había que analizar y que había que resolver para que la mecánica estuviera completamente establecida, ¿no? Pero uno de los problemas era, curiosamente, el comportamiento de la luz, cosa que permitió, por un lado, el surgimiento de la teoría cuántica y, por otro lado, el surgimiento de la teoría relativista, ¿no? De la teoría de la relatividad. Así, vemos que por mucho que planteemos que ya tenemos todo terminado, que ya hemos logrado cerrar un campo, pues en realidad muchas veces, incluso más adelante vamos a ver eso, esos mismos situación de delimitar los problemas se nos puede plantear como un obstáculo epistemológico, nos impide visualizar otras cosas. Y fíjense, no estamos hablando del sentido común, estamos hablando ya de una teoría formalizada, de una teoría científica, como a la hora de delimitar los problemas, de visualizar, de encasillar nuestra posibilidad de tener una visión del mundo, nos puede funcionar como un obstáculo. Otro elemento que nos da la teoría es que marca qué son los datos. ¿Cuáles son los datos que podemos nosotros recolectar y cómo los podemos recolectar? También establece formas de trabajo. ¿Qué queremos decir con eso? A través de la teoría nosotros determinamos qué partes de la realidad, cómo vamos a, utilizando un término, cómo vamos a intencionar nuestra conciencia, hacia dónde vamos a dirigir nuestra visión. Y de esa parte de la realidad que estamos visualizando, qué es lo que podemos considerar que es dato y qué podemos considerar que no lo es. Y cómo ese dato se puede conformar en pues, en información que nos enriquezca nuestra investigación, que nos dé sentido a la parte empírica de nuestra investigación. También pues nos marca las formas de trabajo. Por ejemplo, un modelo conductista, obviamente, y perdón que retome este ejemplo, pero se me hace muy importante, un modelo conductista no va a plantear la introspección. Otro tipo de modelos psicológicos sí lo hacen. Un problema que tiene fuerte el constructivismo de Piaget es precisamente eso, la metodología.
desde el punto de vista conductista no tenía sentido, porque ¿cómo descubre los estadios de desarrollo? Los descubre analizando a sus hijos y a sus nietos exclusivamente, entrevistando a sus hijos y a sus nietos sobre qué es lo que estaban haciendo en determinado momento. Eso, pues, desde una perspectiva nomológica deductiva, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues no es una muestra significativa, no es un experimento ni siquiera, sino, perdón, sobre una muestra eh, no estadística, pues él saca conclusiones generales. También, pues la forma de trabajo, o sea, qué métodos, cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo, qué es válido hacer. Igual y desde una perspectiva eh, eh, psicosocial, establecer una serie de encuestas utilizando escalas de Likert es válido. Desde una perspectiva pues psicoanalítica no lo sería tanto. Aparte de esto, nos indica qué son los conocimientos, qué es lo que vamos a entender por conocimientos, cuáles son los productos que esperamos. Y así, por ejemplo, si nosotros esperamos que nuestro conocimiento sea meramente empírico, pues bueno, vamos a señalar una serie de datos, a lo mejor eh, pobremente elaborados, y con eso vamos a dar eso es nuestro conocimiento, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que hace la etnografía es establecer, a partir de una visión naturalista, una descripción amplia de una sociedad. No hay en realidad, por lo menos si estamos trabajando desde una monografía etnográfica, no hay mucha interpretación, por lo menos evidente, ¿no? Obviamente, el etnógrafo está partiendo de una teoría, está partiendo de una visión de la realidad, y en función a esa visión de la realidad, visualiza qué es lo que es relevante. Por ejemplo, desde las visiones funcionalistas de la sociedad, obviamente vamos a visualizar que lo que nos interesa es conocer cuáles son los sistemas religiosos, económicos, jurídicos, educativos, pero algunos otros autores dicen, es que en realidad eso no es así. En realidad, no todas las sociedades tienen un sistema educativo, no todas las sociedades tienen un sistema religioso, o por lo menos no pueden separar el sistema religioso del sistema educativo, están ligados. El hecho de que nosotros los separemos es porque vivimos en una sociedad occidentalizada a principios del siglo XXI, con toda una serie de características que nos permite visualizar. Entonces, eso nos indica qué es el conocimiento, qué es lo que vamos a entender por conocimiento. En cambio, si nosotros hacemos un experimento, el resultado va a ser distinto. El resultado se va a plantear en forma de una serie de datos estadísticos que nos permiten asegurar que se logra o que no se logra comprobar la hipótesis que tenemos. Y así, el último punto genera también marcos de análisis. Nuestro conocimiento no es independiente del análisis. Nuestro conocimiento es, según la forma como nosotros generamos, asumimos, aprendemos ese conocimiento, va a ser la forma que tome. Un investigador que parte de un experimento, obviamente lo que le interesa es comprobar hipótesis. Obviamente parte actualmente, ¿no?, de un modelo tipo popperiano. Se plantea una hipótesis, luego esa hipótesis se niega a través de una hipótesis nula, se trata de verificar si la hipótesis nula es falsa, o falsificar la hipótesis nula, como quieran decirle, y si se logra o no se logra, aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis de trabajo. Es diferente, por ejemplo, que el trabajo que hace un sujeto que trabaja a partir de análisis de discurso, donde el análisis trata de establecer a partir, por ejemplo, un modelo de análisis de discurso, a partir de los tiempos verbales que se manejen, cómo se está visualizando la realidad, si como una norma o como algo que pasó. Eso sería, por ejemplo, una diferencia, ¿no?, radical. Entonces, esos son los papeles que juega la teoría. Pero también
aquí tenemos una situación muy especial. Hemos visto que hay campos donde hay un solo modelo teórico y es muy fácil, o sea, eh, hay de dos sopas y una ya se acabó, pues tomamos de la sopa que hay. Es el modelo que retomamos. Pero hay problemas cuando dentro de un mismo campo, dentro de una misma situación, eh, existen diversidad de modelos teóricos. Por ejemplo, la teoría de la reproducción de Bourdieu puede competir para explicar por qué se deserta dentro de educación superior con la teoría del cálculo racional, donde se plantea que el sujeto es completamente perdón, es actor de su realidad, no agente, a diferencia de la teoría de la reproducción. Y así, pues en ese sentido, eh, habrá que seleccionar pues, de una serie de teorías cuando existe esta situación, elegir un marco teórico. ¿Por qué me voy a ir por un marco teórico? ¿Por qué me voy a ir en un sentido y no por otro? Bueno, hay varios factores que pueden influir en esta decisión. Una de ellas es el marco conocido. Yo fui formado dentro del modelo pues, ¿qué les gusta, no? Del, del, del constructivismo piagetano. Bueno, yo para mi modelo teórico, para lo que yo quiero hacer, pues voy a tomar esas herramientas que me da el modelo del constructivismo piagetano. Es lo que conozco, es lo que yo sé hacer, es con lo que me identifico. Pero luego resulta que lo que yo quiero hacer no corresponde exactamente. Entonces busco un modelo teórico que me dé herramientas conceptuales para poder explicar esa realidad, me permite fundamentar eso que estoy haciendo. Bueno, pues ya es un paso más allá. Pero lo ideal sería elegir el modelo que fuera heurístico para nuestra investigación, el modelo que nos permitiera problematizar y generar situaciones que nos permitiera, perdón, generar situaciones que visualicen la realidad, que problematicen esa realidad y la veamos de manera distinta, que no nos quedemos exclusivamente en las soluciones preestablecidas que se nos pudieran generar. Esto a lo mejor queda más claro con un ejemplo. Si nosotros planteamos desde una perspectiva conductista el análisis de la identidad de un sujeto, obviamente no podemos visualizarlo. O sea, el conductismo tiene muy pobres herramientas para visualizar este elemento. Pero si nosotros lo planteamos, a lo mejor nos servirá para fundamentar más esto si visualizamos la identidad como un producto del lenguaje, un modelo como el de Vygotsky, un modelo del conductismo social, donde el lenguaje juega un papel muy importante. Ese sería un modelo de teoría fundante. Pero si nosotros nos interesa entrar todavía a mayor profundidad, una teoría que nos permita problematizar y generar una serie de cuestionamientos más profundos sobre esa realidad de la relación entre identidad y lenguaje, a lo mejor sería conveniente analizar la psicología discursiva de Potter, que nos da una serie de herramientas que se basan principalmente en el análisis del discurso. Sería más fructífero para nosotros. Y en ese sentido podemos ver otro elemento importante aquí. La misma teoría puede ser considerada como parte del problema a la hora de generar la investigación. Problema en el sentido de que es lo que nos impide desarrollar nuestra investigación. Si nosotros partimos de una teoría de lo que conocemos previamente y tenemos nada más esa visión, pues obviamente que va a ser muy difícil abordar ciertos elementos de la realidad. ¿Por qué? Porque esa misma realidad en determinado momento podría pasar a ser, ¿cómo le podremos decir? Eh,
insuficiente los elementos que nos da la teoría para poder explicar esa misma realidad. Ahí, pues lo importante es precisamente el carácter heurístico que pudiera tener determinado marco teórico. Por eso es muy importante también visualizar de manera, pues, a profundidad lo que es el estado del arte, ver qué se ha hecho para, en función a eso, poder nosotros establecer cuáles son, desde las perspectivas que se han trabajado, lo que nos puede ayudar más a visualizar esa realidad que estamos tratando nosotros de problematizar. Ya por último, para terminar, eh, vemos que el corpus formal y el sentido común eh, se introyectan, se incluyen dentro de la investigación. Y hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros visualizamos elementos como si fueran científicos, pero lo visualizamos desde una perspectiva del sentido común. O sea, hay que tener cuidado con eso. No por el hecho de tener terminología científica significa que estamos trabajando dentro de un campo científico. Moscovici, allá por los 70, hace un análisis de cómo se visualiza el psicoanálisis en la sociedad francesa y se da cuenta que en realidad se desnaturaliza el conocimiento que provee el psicoanálisis para poderlo incluir dentro de lo que es el sentido común. Y sí, todo el mundo habla de psicoanálisis, todo el mundo habla del complejo de Edipo, todo el mundo habla de los complejos, etcétera, etcétera, pero no es un conocimiento, no lo plantean desde una perspectiva científica, lo plantean desde una perspectiva meramente instrumental, meramente del sentido común, como lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De que se convierte estos elementos en un sentido práctico, se cosifican se les da un sentido de a priori. Como ya es una terminología científica, ya pensamos que nosotros estamos diciendo la verdad por hablar en términos científicos. Esto no sucede así en realidad. Incluso el científico en el 90%, 95% de su actuación trabaja con relación a su sentido común. Solamente cuando está trabajando en el campo de la investigación hace ese rompimiento epistemológico y trabaja con elementos científicos. En realidad, nosotros vivimos nuestra vida cotidiana como tal, no, nosotros no estamos tratando de problematizarnos constantemente, sino que simple y sencillamente nosotros se nos plantea la vida como tal y así la llevamos a cabo. En ese sentido, pues, a veces pareciera ser que la terminología es la que nos marca si es científico o no es científico. No, aquí la terminología, cuando la utilizamos en la vida cotidiana, la la transformamos, la ajustamos a esas características de normalización, sentido práctico, cosificación y apriorismo. Bueno, por mi parte, pues no sé si tengan alguna pregunta, si damos un espacio para comentarios. Me gustaría mucho que pues de los campus y de aquí mismo, pues planteáramos una serie de comentarios, ¿no? Sí. Muy buenos días. Mi pregunta es en relación a una de las diapositivas que usted presentó, profe, donde había un esquema en el cual señalaba usted cuáles elementos podemos considerar para hacernos de un objeto de estudio. En el esquema venía interés, experiencia y vivencias. Mi pregunta va en el sentido de ¿qué diferencia hay entre una experiencia y una vivencia? O al menos esa impresión me dio cuando vi el esquema, porque para mí pues parecieran que son la misma cosa. Gracias. Bueno, sí están muy relacionadas entre sí. Eh, digamos que la experiencia eh, la entenderíamos más en el sentido como la asimilación que se hace ya a largo plazo en la historia de vida
de lo que nosotros hemos estado viviendo. Ya cómo lo transformamos. Y esto se va transformando constantemente. Una experiencia, a lo mejor, lo que yo planteo ahora que sucedió el día de hoy, dentro de 20 años, lo veo distinto. O sea, se va transformando conforme vamos acumulando otras experiencias. La vivencia es lo que pasó ahorita, lo inmediato, a lo mejor ahorita me surge un insight y digo, mira, me interesaría trabajar en esto a partir de lo que hemos estado diciendo. Pero luego puede que también la experiencia a largo plazo, digamos, nos diga, caray, ya después de reflexionar, de visualizar en determinados, con otros elementos. O sea, yo parto aquí de la idea de que al final de cuentas, todas esas experiencias se van enriqueciendo y nuestra historia personal no está establecida nada más en función a lo que está pasando en este momento, sino lo que está pasando en este momento puede llegar a transformar nuestra visualización de lo que ya pasó en momentos previos. Ajá. No sé. Okay. Okay. Adelante, Juárez. Sí, Adelante, Juárez. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, bueno, sobre lo que entendí sobre el sentido común, pues es lo que tenemos, ¿no? Lo que poseemos, lo que vivimos, lo que básico. Pero mi pregunta es sobre el corpus nada más. Sobre el corpus formal vendría siendo un sinónimo del estado del arte, de marco teórico, marco referencial, ¿o cuál sería la diferencia? Sí, digamos, hablo de corpus formal, en el sentido de que ya son una serie de conocimientos, o bueno, una serie de saberes que han pasado por un proceso, por lo menos, por un proceso de validación. En ese sentido, no hablo de una teoría en específico para evitar confusiones conceptuales, porque puede haber una teoría del aprendizaje conductista, una teoría del aprendizaje cognitivista, una teoría del cálculo racional, etcétera. Por eso hablo mejor para englobarlos a todos estos como corpus formal, los corpus de conocimiento formal. No sé si con esto responda a su pregunta. Sí, aquí una compañera tiene esta pregunta. Buen día. Buen día. El comentario, la reflexión, es también en el sentido de la percepción que tenemos de la realidad y esto del sentido común, que es algo que a veces consideramos tan simple. Creo que tiene que ver con una percepción y un acomodo de la realidad de una manera lineal. Esta linealidad, sobre todo, se puede ver reflejada en la manera de percibir el espacio y el tiempo como cuestiones absolutas, como cuestiones finitas y con límites definidos. Hoy sé que muchos investigadores están trabajando sobre el espacio y el tiempo, no como categorías separadas, sino ya en una cuestión de continuum. Esto cambia bastante la situación que teníamos pues considerada tradicionalmente el sentido común, porque si vemos la manera de percibir el tiempo y el espacio, porque esto también está afectado por la cultura, tal vez los niños estén percibiendo y de origen perciban estas situaciones de otra manera para la conformación de sus experiencias y estas cuestiones conceptuales que no siempre se traducen en una racionalidad verbal. A lo que voy es esto de que el sentido común es todavía es más complejo
más complejo por la cuestión de cambios que, sobre todo de la relatividad de la física, ya podemos nosotros aplicar, no sin el problema de una traducción correcta y situacional al ser humano, pero el espacio y el tiempo, como experiencias, como conceptos, como manejo en la vida práctica, ha cambiado mucho. Y entonces esto del sentido común es algo no tan simple como para simplemente pues tratar de evitarlo, sino meterse más digamos, más a profundidad en el análisis. Entonces, estamos en un cambio cultural muy fuerte y creo que lo más profundo que puede haber en un cambio cultural es la transformación, la modificación de la linealidad del espacio y el tiempo. Esa es mi reflexión. No sé qué opine al respecto usted y los compañeros. No sé si quedó claro también. Sí, efectivamente, los grandes, como tiene usted toda la razón, por ejemplo, los antropólogos hablan, por lo menos aquí en la ENA aquí de Chihuahua, lo primero que le plantean a uno es el tiempo Yoreme, ¿no? El tiempo que es planteado por la campana de la catedral, que es la única manera de medirlo. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar efectivamente el tiempo de manera lineal, de manera ascendente, gracias a nuestra tradición judeocristiana. No hay que olvidar, por ejemplo, que uno de los que plantea la historia, o bueno, el primero que plantea la historia como una historia lineal es San Agustín. Y en ese sentido estamos acostumbrados a pensar, y nuestra idea del desarrollo va en ese sentido. En general es raro pensar un desarrollo cíclico en espiral a últimas fechas, pero dentro de nuestro sentido común planteamos el tiempo como un desarrollo lineal. Estamos en el punto A y vamos a llegar al punto B sin mayor problema. Y es completamente causalístico, ¿no? O sea, lo que pasa en A y luego pasa en B, y luego lo que pasa en B va a generar que suceda en C, etcétera. Efectivamente, el sentido común es un elemento del cual, pues, conviene hacer una reflexión, conviene tener una visualización bastante bastante crítica. No es algo que sea evidente y no es algo que sea falso de manera inmediata, ¿no? O sea, de entrada el sentido común no es falso, porque si el sentido común fuera falso, nos moriríamos todos, no sobreviviríamos un año. Se me hace mucho tiempo hablando de las cuestiones del tiempo, ¿no? El sentido común nos permite estar aquí, nos permite visualizar toda una serie de situaciones, aunque haya diferencias en función a elementos culturales, pues eso nos permite, el sentido común, como dice usted, es algo bastante complejo que nos permite estar en la realidad al final de cuentas. Adelante, Parra. Yes. ¿Se escucha? Buenos días, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, bien. Buenos días a todos. Reconocerle y agradecerle la claridad de su planteamiento, doctor. Creo que es muy interesante lo que de alguna manera nos ventila en el sentido de hacer una comparación obligada entre lo que viene siendo el sentido común y lo que viene siendo el corpus o la teoría. Queda muy claro que, pues de alguna manera, estos dos elementos pues van de la mano en el proceso de investigación. Sin embargo, también queda claro que estos dos elementos están condicionados por la actitud del investigador, que creo que aunado al papel de la teoría, pues tendríamos que ver también las posibilidades que tiene el investigador, esa actitud, que también pudiera convertirse ya sea en un obstáculo o en un recurso a favor del mismo proceso de investigación. Esto me lleva a resaltar una de las temáticas que usted propone y que, bueno, tiene relación con la elección del marco teórico.
creo que es un problema fuerte para los que nos iniciamos en la investigación. Cuando llegamos a ese momento, el momento de la elección del marco teórico o el momento de la elección de los elementos teóricos que supuestamente nos van a ayudar a reconocer el hecho o fenómeno, pues muchas veces carecemos de ese conocimiento, de esa fuente, bueno, que yo hasta ahorita estoy sabiendo, ¿no? Estoy comprendiendo un poquito. Y en ese sentido iría mi pregunta. Por lo regular, nos vamos desde luego con la teoría, o iniciamos con la teoría conocida, que es la teoría con la que más estamos familiarizados. Y bueno, pues es que esto es una bronca, ¿no? Este es un problema fuerte. Sin embargo, habrá que reconocer que el hecho de rescatar esa posibilidad heurística que tiene la teoría y que tiene que ver incluso con la actitud del investigador, que también me atrevería a llamar actitud heurística, pues es precisamente lo que pudiera ser la diferencia, ¿no? La diferencia entre seguir considerando un proceso de investigación que tiene con una tendencia más hacia convertirse en un obstáculo epistemológico, o bien hacer de ese proceso de investigación una posibilidad de llegar precisamente a la comprensión más cercana de la realidad, o bien esa relación que hay entre realidad y verdad. No sé si estoy de alguna manera en el mismo canal a como usted planteaba este tipo de consideraciones, doctor. Esto sería manera de pregunta. Gracias. Efectivamente, de hecho, es una de las partes más complejas, ¿no? Lo que implica lo que en otras sesiones han llamado el rompimiento epistemológico, el rompimiento con la visión ya dada. Igual, y lo importante aquí sería hacer ese rompimiento. No importa si después descubrimos que el modelo que teníamos ya era el mejor, ¿no? Eso no importa. Lo que importa es extrañarnos de lo que tenemos en este momento, o sea, tener una visión crítica a lo que creemos en este momento. Y sí, efectivamente, va en ese sentido lo que usted me pregunta. A la hora de tener esa crítica de lo que creemos, nos permite evitar caer, digamos, en la investigación como una mera reproducción técnica. Eso pasa, por ejemplo, mucho, sobre todo en las ciencias que tienen o en los modelos de investigación que tienen un solo marco teórico. Se convierten en reproductores, en simples técnicos de la investigación que tratan de desbrozar, pero de desbrozar la teoría ya general que se tiene. No hay una visualización de lo que puede pasar después. Como les mencionaba ahorita, el modelo de la mecánica clásica se pensaba que ya estaba prácticamente terminado, ya nada más era cuestión de resolver algunos pequeños problemas, tan pequeños que hicieron un cambio científico, ¿verdad? O algunos pequeños problemas que estaban ahí presentes y que tenían que ser eso, ¿no? Resueltos. No hay que olvidar que una teoría, por lo menos como lo estoy conceptualizando yo, es un modelo. Una teoría es un modelo que nos facilita, que nos factibiliza explicar la realidad. No es la realidad misma, no es una imagen, no es un espejo de la realidad. Por lo tanto, en ese sentido, una teoría no podemos darle la categoría, por lo menos en un sentido absoluto, en un sentido pleno, de verdadera, si hablamos de verdad como la representación de la realidad. En ese sentido, pues tiene usted toda la razón, es un proceso bastante complejo. ¿Delicias? Buenos compañeros doctorantes del Estado, mi nombre es Juan. ¿Pudiera alejarse un poquito del micrófono? ¿Ahí me sale? Un poquito más. A ver. ¿Un poco más claro? Es que se escucha un poco distorsionado. Sí, también aquí. Ahí ya se escucha mejor. ¿Ahí? Ahí, sí. Ok. Buen día de nuevo. Aquí desde Delicias, pues nada más opinar que de acuerdo a lo que expone,
Efectivamente, el sentido común resulta ser tan útil y necesario, siempre y cuando se le considere como ese motor, el interés y la curiosidad primera, en base a sus experiencias se toman el movimiento de ideas para buscar otras soluciones. Me resulta interesante porque luego en el imaginario colectivo se castiga mucho esa idea primera que nace del sentido común. Y resulta que esta idea es la que es original la investigación. Si pudiera alejarse un poquito, es que casi no se oye. Y sin embargo, la teoría formal por otro lado tiende inevitablemente a estandarizarse. La invitación es entonces pues equilibrar estas visiones sintiendo bien a transitar sin sacrificar por completo alguna, puesto que se complementan. Y a pesar de lo que todos hemos comentado, pues es lo que da origen al quehacer científico, la manera de confirmación. Muchas gracias. Sí. Bueno, si pudiera volver, es que casi no se entendió el comentario, si pudiera volver a planteárnoslo. Se los mandé por muchos compañeros. Ok. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que quisiera participar? ¿De aquí de Chihuahua? ¿Alguien que... ahorita, si quieren subo a la plataforma un listado de... Bueno, ¿alguien más? Buenos días, Víctor Loya de aquí de Chihuahua. Todo lo que de alguna manera ya se tocó el día de hoy, pues obviamente tiene relación con lo que vimos la semana pasada, con las cuestiones de la ontología, donde también ahí entra lo que es el sentido común. Entonces mi pregunta va en este sentido. Una vez que yo ya logro posicionarme dentro de una postura epistemológica, ahora sí me gustaría, doctor Toño, a ver si nos puede explicar cómo hacerle para buscar ahora sí que la metodología más adecuada de acuerdo a la investigación que se quiera hacer, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué tiene que ver los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos que hemos estado analizando? Bueno, aquí, utilizando una frase de mi abuelo, él diría que según el sapo es la pedrada. A la hora de construir nosotros nuestro objeto, nos vamos a visualizar la manera como lo podemos nosotros abordar. Así, lo que mencionaba ahorita, ¿no? Por ejemplo, si nosotros partimos de considerar que lo que pasa al interior de la mente del sujeto es relevante para nuestra investigación, obviamente que vamos a considerar como importante los trabajos donde se haga introspección. O sea, a lo mejor vamos a visualizar el trabajo desde una perspectiva de las entrevistas, de trabajar entrevistas que nos permitan rescatar la manera como se siente el sujeto, la manera como ve, como tiene los diversos elementos, ¿no? Si lo que me interesa es exclusivamente el comportamiento observable, pues ahí lo que más probablemente haga es trabajar con el sujeto de manera tal que lo pueda observar, a lo mejor por medio de grabaciones, por medio de observación directa, etcétera. En ese sentido, pues cuando yo digo voy a hacer un trabajo de corte cualitativo, se refiere más bien a la manera como yo estoy visualizando lo que les mencionaba ahorita, la manera como estoy visualizando qué es mi objeto de estudio, qué es lo que puedo sacar de ese objeto de estudio, cómo puedo recuperar datos de ese objeto de estudio. Y ojo con esto, el hecho de medir algo o el hecho de establecer datos de corte cualitativo
no implican que yo mi investigación la esté haciendo con un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Algunas investigaciones que supuestamente se hacen por medio de, bueno, no supuestamente, que se hacen por medio de encuestas completamente cerradas, que no tienen mayor situación, en realidad lo que nos reflejan son datos de tipo cualitativo. Si yo le pregunto a una persona, ¿cuál es tu sexo? Obviamente que, a menos que estemos en Alemania, me va a contestar hombre o mujer. En cambio, si, si yo le pregunto acerca de su edad, pues también me va a dar datos cuantitativos, pero que a mí me permite a lo mejor en determinado momento establecer una serie de categorías cualitativas para hacer el análisis. No necesariamente el hecho de medir algo implica que estemos trabajando de un modelo cuantitativo. Ojo con eso. Lo cuantitativo se refleja, y eso era lo que les mencionaba la sesión pasada, más bien por el enfoque que se le da. El enfoque que heredado desde la ciencia natural es el enfoque nomológico deductivo, donde nosotros pretendemos hacer leyes a partir de nuestro trabajo de investigación. Pretendemos crear generalizaciones que sean aplicables en todos los casos. Cuando hacemos eso, estamos trabajando en lo que sería un enfoque ligado a las ciencias naturales, un enfoque que nosotros comúnmente lo trabajamos como cuantitativo, pero no es porque sea cuantitativo en sí, sino porque pretende generar leyes generales, perdonando la redundancia. No sé si con eso respondo su pregunta. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues si no hay más, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Sí, pues dejaría la palabra al doctor Rigo Martínez para la siguiente parte de la sesión del día de hoy. Adelante, Juárez. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Activa la cámara. Espero que nos vean. Alto. Si pudiera hablar un poquito más alto. Excelente, buen día. Saludo a todos los colegas, a los compañeros de los diferentes campus. Soy Rigo Martínez. Bueno, miren, voy a compartir una reflexión sobre lo oculto, dos categorías, pues, ¿no? Sobre lo oculto y lo invisible. Una pequeña reflexión epistemológica. Esta reflexión forma parte de un libro que publiqué, lleva por nombre lo que les he comentado, la epistemología rupturista. Y por provocación, reflexiones sobre un psicoanálisis del objeto. El libro me lo publicó la editorial Plácido Valdés. Lo compartí en la plataforma virtual del doctorado, espero que lo hayan subido. Se lo di a Stephanie. Está en la versión digitalizada. Bueno, ahí está. Recuerdo que cuando lo presenté el libro, cuando lo publicamos, me felicitó el doctor Pedro Medina. Y bueno, pues ustedes ya saben, ¿no? Me sentí yo muy orgulloso. Y me dijo que una cosa era decir tonterías y otra hacerlas públicas. Que se requería de mucho valor. Entonces me felicitó por ese valor.
Bueno, entonces aquí les voy a compartir una serie de tonterías, como dijo el doctor Pedro Medina. Quisiera partir para esta reflexión de una pequeña historia de la literatura clásica. Voy a tomar como punto de partida un cuento muy conocido, seguramente por todos ustedes, que se llama La carta robada. Es una pequeña historia clásica de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor estadounidense. Por cierto, murió en el total desconocimiento y en la abandona, alcoholizado, dicen, en completa pobreza. Bueno, muy bien. La historia no es aleatoria. La historia la elegí porque es el punto de reflexión del seminario número 1 de James Lacan en sus escritos. Cuando uno lee a Lacan, como bien dice Zizek, nunca lo entiende uno. Dice Zizek, el que diga que entendió a Lacan es un mentiroso. Igual, a mí me sucede lo mismo, por supuesto. Lee uno a Lacan y no lo entiende, pero lo ayuda a uno a pensar. Eso me gusta de Lacan, que lo ayuda a uno a pensar con cabeza propia. Entonces voy a compartir mi propio análisis sobre esta historia. ¿Sale? Se lo voy a contar. Espero que tenga capacidad narrativa. Es un cuento clásico de Edgar Allan Poe. Bueno, un pequeño paréntesis. Diré que Edgar Allan Poe es un gran personaje de la letra, un gran personaje. Edgar Allan Poe inaugura lo que es el género de misterio, la novela de detectives. Fue el primer escritor de la humanidad. Antes de él, este género él lo fundó. Es un fundador de un género literario que después creo que nos va a avasallar. El siglo XX, el siglo XXI seguramente se caracteriza por este género de misterio. Bueno, pues muy bien. Entonces no es un cuento cualquiera, ¿no? Después de Edgar Allan Poe, pues vino Conan Doyle y Sherlock Holmes y Agatha Christie, bueno, toda la novela de misterio. Pero Edgar Allan Poe es el que funda, el fundador de este género. Bien, entonces va la historia. La historia es el robo de una carta. Y bueno, el robo de la carta es un tanto original, porque estaba la lady, no sabemos cómo se llama, solo sabemos que es una lady, o sea, una dama muy importante, un altísimo personaje, ¿no? La lady, que supongo que era la reina, no sé, miembro de la realeza inglesa. Y entonces está en su cuarto y está leyendo una carta que recibió la lady. Está leyéndola cuando de pronto, de forma sorpresiva, ingresa al cuarto un altísimo personaje, otro altísimo personaje, al cual la lady estaba especialmente interesada en ocultarle el contenido de la carta. Suponemos, aunque no lo dice Edgar Allan Poe, es el esposo, ¿no? Entonces la carta que estaba leyendo, usted haga sus propias hipótesis, ¿no? La cosa es que la lady se pone medio nerviosa y quiere ocultarle la carta al segundo alto personaje. Pero como las circunstancias son demasiado imprevistas, la lady decide hacerla invisible. Miren, ¿y cómo es que la hace invisible? Pues pone la carta ahí, sobre la mesa, abierta, como si fuera un documento sin importancia. Así, como si nada. La deja ahí en la mesa, y entonces el altísimo personaje, que suponemos es el esposo, le pasa desapercibido, ¿no? La lady sigue platicando y la carta se vuelve invisible. En ese momento entra el ministro, que es el que lleva los asuntos ahí diplomáticos, ¿no? Entra a la habitación y de pronto empieza a leer ciertas anomalías epistemológicas. Anomalías. Hay algo ahí que no encaja, ¿no? Lo que no encaja es como que, ¿cómo es posible que la realeza deje la correspondencia sobre la mesa? Como que no es muy normal, como que ese asunto no corresponde, hay una anomalía epistemológica. Este ministro G logra identificar que algo está pasando ahí, algo raro pasa. Y entonces mira qué hace este carajo. Saca del bolsillo, saca una carta y luego hace como que la lee. Miren, me escribió tal fulano, una plática intrascendente. Y luego pone su carta, el ministro G, al lado de la carta que estaba en la mesa. Y sigue platicando.
Y entonces le dice, bueno, pues ya es todo, ya no nos quiero interrumpir, me despido. Y el ministro G, en vez de agarrar su carta, toma la carta de la lady. Claro, la lady estaba observando que el ministro G se estaba robando la carta, pero no podía decir gran cosa porque acuérdense que el contenido era muy comprometedor. Usted imagínese el contenido de la carta, ya lo dije. Y entonces resulta que el ministro G se roba la carta en presencia de la lady, o sea, del legítimo dueño, y la toma, la dobla y se retira. Bueno, esa es más o menos la historia de la carta robada. La primera parte de la historia, obviamente. Primera parte. Aquí quisiera hacer una pequeña reflexión y luego les cuento la segunda parte. Bueno, a ver si la contamos la segunda parte. Aquí lo que estamos viendo es que la lady no ocultó la carta, solamente la hizo invisible. Y cuando digo de la categoría invisible, eso significa que entonces el trabajo científico tiene como centro de atención no desocultar las cosas, sino hacerlas visibles. No es lo mismo, ontológicamente hablando, cuando hablamos del ser, una actividad que tiene que ver con desocultar el mundo, con una actividad que tiene que ver con hacer visible el mundo. Miren, se hace invisible la carta no porque esté fuera del alcance empírico de la persona a quien iba dedicada para hacerla invisible, sino precisamente por su empiricidad es lo que la hace invisible. Es decir, es lo exagerado de la evidencia empírica lo que no le permite ver al altísimo personaje el contenido de la carta. Otra vez. El asunto es que son los propios hiperempiricidad lo que nos pasa desapercibido. Quiere decir, no podemos ver el mundo no porque no esté al alcance de nuestros ojos, sino precisamente porque está al alcance de nuestros ojos. Es su empiricidad lo que no nos permite observarlo, ¿de acuerdo? Verlo. Bueno, ahí voy. Aquí tenemos tres personajes entonces, tres categorías epistemológicas. El primer personaje, que es la lady, que hace invisible la carta. El segundo personaje, que es el altísimo personaje, o sea, el esposo, que no ve nada, simplemente no tiene capacidad epistemológica para ver el mundo. Lo puede observar el mundo, pero no lo puede ver. También hay una diferencia entre observar y ver. Alguien puede ver el mundo sin necesidad de observarlo. Y alguien puede estar observando el mundo sin verlo. Esta es otra categoría que propongo, por supuesto. Así como, por ejemplo, Galileo Galilei pudo descubrir satélites de Saturno sin observarlos. Galileo Galilei era un matemático, que es lo que más me sorprende de este pensador, era un matemático que, siendo copernicano, logró ver los satélites de Saturno. Después fabricó el telescopio y le preguntaban, oye, ¿y para qué estás fabricando esa máquina? Pues para observar lo que ya vi. Y sabía dónde apuntar. A diferencia de los demás astrónomos de su época, Galileo Galilei sí sabía hacia dónde apuntar, porque ya había visto los satélites, nomás faltaba observarlo. Entonces construyó un telescopio, el primer telescopio científico de la humanidad, y logró observar lo que ya había visto teóricamente. Entonces, el segundo personaje no ve, solo puede observar, pero no es capaz de ver nada. Y el tercer personaje es capaz no solo de ver, sino de descubrir el procedimiento por el cual el objeto se hizo invisible. ¿Se fijan? El tercer personaje tiene una inteligencia superior, porque no solamente es capaz de hacer invisible algo, sino además es capaz de descubrir el procedimiento por el cual se hizo invisible. Y además robarse la carta, ¿no? Bueno, muy bien, ya está. Ahí está la historia. Primera parte. Voy con la segunda parte. Resulta que el ministro G, pues era un extorsionador, el carajo, ¿no? Estaba chantajeando a la reina, la estaba chantajeando con el contenido de la carta. Y entonces la reina fue con el ministro, con el prefecto de policía, vamos a llamarle así, parece, con el prefecto de policía. Entonces, claro que le dijo al prefecto que tenía que ser un asunto privado, no podía ser un asunto público, no podía poner una demanda en el Ministerio Público, porque si no eso se haría público, saldría a la luz pública.
y la lady estaba especialmente interesada en que este asunto no fuera conocido. Entonces le paga, pues le voy a dar una compensación, que sea efecto de policía, para que usted me localice la carta, pero que sea todo muy discreto. Pues muy bien, el ministro de policía, el prefecto de policía, el prefecto, vamos a llamarlo, va, busca la carta y no la encuentra. Y cuando ya no la puede encontrar, entonces va con el investigador privado, que es Dupin. Dupin es nuestro héroe, ¿no? El héroe de la historia. El investigador, claro, esta historia se la están contando a Dupin. Acuérdense, es como el primer Sherlock Holmes, es como nuestro gran investigador. Y entonces le platica el prefecto a Dupin, a nuestro investigador privado, le platica que ya fue a la casa del ministro, lo vigilan. Y todos los días el ministro tiene la costumbre de salir por la tarde, sale 3 o 4 horas y luego regresa a la misma hora. Es muy rutinario, ¿no? El ministro. Y en ese momento los policías aprovechan para esculcar la casa, la registran. Dice el prefecto de policía que buscan de forma meticulosa la carta en la habitación del ministro. Incluso narra que los cuartos, las habitaciones, las dividieron en cuadrículas y que buscan cuadro por cuadro, de manera meticulosa, con un microscopio poderoso que tienen, con unas agujas para traspasar los cojines, las costuras, los libros, los ladrillos. Dice, era imposible que bajo el método del prefecto de policía pasara algo desapercibido. Una breve hendidura, un raspón, sería imposible que pasara desapercibido. Y con tanta experiencia que tiene el prefecto para estos argucias, sería imposible tener un escondite secreto. Dice que buscó 1, 2, 3 veces, buscó en todo, y la carta no la encontró. No estaba la carta en el departamento del ministro jefe. Claro, también lo saltaron, dijeron, si no está en el departamento, entonces esa carta la lleva consigo. Pues bien, en varias ocasiones hicieron unos asaltos, ¿no? Iba el ministro por la calle, lo asaltaron, le pasaron básculas, le quitaron la ropa, así como acostumbran aquí los policías, sobre todo con estudiantes. Y entonces, cero. La carta no la llevaba encima y la carta no estaba en el departamento. Y ya la habían vigilado, por lo tanto era un misterio la carta. Y entonces, desesperado el prefecto, desesperado porque no había solución para encontrar la carta, va con Dupin y le platica que hay una recompensa, pero está desesperado, ¿no? Si alguien logra encontrar la carta. ¿Sí? Eso sucede. En una segunda ocasión, va el prefecto de policía a visitar a Dupin, a su casa, a su departamento, y le pregunta a Dupin, oiga, prefecto, disculpe, ¿qué me dijo usted sobre la recompensa que había para la carta robada? Oh, sí, es altísima, mire. Entonces le dijo, le pido por favor que me haga un cheque a mi nombre. Se sorprendió el prefecto. ¿Cómo un cheque? Sí. Dijo, hágame el cheque, aquí está la carta. Ay, carajo, ¿no? Y entonces el prefecto de policía vio que efectivamente el detective le estaba entregando la carta. ¿Ya? Le pidió explicaciones, pero no se las quiso dar. Total, que el prefecto de policía se llevó la carta y se solucionó aparentemente el problema. Luego entonces, ya saben ustedes, un detective siempre tiene un ayudante, ¿no? Así como Watson, que era el ayudante de Sherlock Holmes, también Dupin tiene un ayudante, ahí se está contando, ¿no? Te va a contar cómo le hizo para recuperar la carta robada. Ponga atención, que viene aquí viene el secreto de cómo recuperó la carta robada. Acá va pues la segunda parte. Dupin lo primero que dijo es, el ministro G no tiene una mente ordinaria.